Hora 14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Rusia ha negado que haya violado el espacio aéreo de Estonia. Es sonido de la televisión pública de este país informando de que 3 cazas rusos sobrevolaron este viernes por la tarde durante 12 minutos una isla situada en el Golfo de Finlandia, justo en la frontera. En Moscú está Javier González Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la denuncia de Estonia obligó a intervenir a los aviones patrulla de la OTAN para escoltar a los cazas rusos fuera del territorio estonio. Es la tercera vez que Rusia se mete en otros espacios aéreos, después de hacerlo en Polonia, que por cierto ha desplegado a sus cazas, y también en Rumanía. El Kremlin dice que ellos hicieron las maniobras, Javier, siguiendo las normas internacionales. Moscú niega de palabra las provocaciones que muestra con los hechos. El Ministerio de Defensa ruso ha seguido el mismo librillo que empleó con la irrupción de los drones en Polonia hace una semana y ha negado haber violado el espacio aéreo de ese país y de Estonia de nuevo ayer. Según Rusia, sus cazas cumplieron estrictamente las normas internacionales del espacio aéreo y no cruzaron las fronteras de otros estados. Su versión es que los aparatos volaron a más de 3 kilómetros de la isla de Vainlo, sobre aguas neutrales, algo que niega Estonia. Mientras, la propaganda y otros canales afines al Kremlin insisten en acusar a Europa de una supuesta conspiración. Según el ex asesor de Putin, Sergei Markov, los incidentes de ayer y los drones caídos en Polonia son una excusa de la OTAN para reforzar su flanco oriental. Más sincero se ha mostrado, sin embargo, el corresponsal de guerra ruso Alexander Kots, que en Telegram ha destacado la histeria que han provocado en Estonia y ha animado a amenazar a la OTAN con los misiles Kinzhal que llevan estos aviones, cuyo nombre se traduce en ruso como daga. Los ataques entre Rusia y Ucrania han continuado este sábado. Las tropas rusas denuncian un ataque con drones por parte de Kiev en el que han muerto al menos 4 personas. En el lado ucraniano, sonido de uno de esos bombardeos de Moscú que ha realizado por toda Ucrania. Han muerto 3 civiles. A Estados Unidos no le está gustando que Putin haga maniobras en territorio OTAN. Lo cierto es que Washington sigue sin concretar nuevas sanciones a Rusia, tal y como ha exigido el presidente Zelensky, que ha anunciado, por cierto, una reunión con Donald Trump para la próxima semana. Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. El presidente de Estados Unidos mostraba así su descontento por el comportamiento de Moscú, asegurando que supone grandes problemas. Y hace justo una semana Trump dijo que Estados Unidos actuaría si la OTAN se lo pidiese. También se mostró dispuesto a incrementar las sanciones a Rusia con una condición: que los países de la Alianza Atlántica dejaran de comprar combustible a Moscú. Precisamente este viernes Bruselas ha adelantado a 2027 el final de las importaciones europeas de gas ruso. La propuesta debe ser aprobada por todos los miembros de la Unión, pero Hungría y Eslovaquia se oponen. Además, el presidente de Ucrania ha asegurado que la entrada de los 3 cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia forman parte de una campaña sistemática de Rusia contra la OTAN y ha pedido más sanciones que presionen a Moscú. También ha anunciado que se reunirá con Trump la semana que viene durante la cumbre de la ONU. Pedirá garantías de seguridad para Kiev, ya que no deben esperar al fin de la guerra, en palabras del líder ucraniano. Y en Gaza, Israel sigue el genocidio contra los palestinos. Solo en lo que llevamos de sábado ha asesinado a más de 50 civiles, la mayoría en Gaza, en la ciudad de Gaza, de donde, según Hamás, han huido ya 450.000 gazatíes. Y desde hoy el gobierno de Netanyahu ha cerrado todas las vías de salida de Ciudad de Gaza, todas menos una. Solo queda abierta una estrecha carretera junto al mar. En Jerusalén está nuestro compañero Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Israel sigue demoliendo Ciudad de Gaza. Las imágenes que distribuyen los compañeros palestinos desde Gaza muestran un asedio constante de aviación, artillería y también infantería y tanques que han causado más de 50 asesinados a esta hora de este día 715 del genocidio israelí sobre la población palestina, que está huyendo como puede desde la ciudad. Esta noche también cada vez peor que la anterior y se obliga a la gente más a salir por abajo del bombardeo. Ahora no hay juego. ATA nos ha contestado esta mañana cuando ha recuperado algo de cobertura. Nos describe escenas de hacinamiento en la carretera de la costa en dirección al sur, aunque insisten que no tienen a dónde ir. Sur no hay sitio para poner ninguna cosa, ningún tienda de refugio ni nada. Entonces Hamás afirma que son ya 480.000 los obligados a huir hacia el sur, es decir, la mitad de la población de la capital de la franja, que como esta mujer huyen como pueden.
Dice que no pide nada a los países extranjeros, solo que la dejen cultivar y comer y sobre todo seguridad, que paren las bombas. Hamas ha publicado este mediodía un montaje con fotos de los 48 rehenes que quedan en su poder, se cree que 28 con vida, y le ha llamado la foto de la despedida, advirtiendo al ejército israelí de las posibles consecuencias de sus bombas sobre Ciudad de Gaza. Nico, gracias. Hasta luego. Este domingo Portugal reconocerá a Palestina como Estado propio y ya son 150 los países que han tomado esta decisión. Todo esto antes de la Asamblea General por el 80 aniversario de la ONU, que comenzará el martes en Nueva York y donde, pese al veto de Estados Unidos a Palestina, finalmente sí podrán intervenir, aunque lo harán de forma telemática. Sohaib Nadi. El gobierno luso da el paso de reconocer a Palestina como Estado y se adelanta a la cumbre de Naciones Unidas del lunes, cumbre impulsada por Francia y Arabia Saudí, donde el Elíseo, además de Reino Unido, Canadá o Australia, se espera que también oficialicen ese reconocimiento. Anoche conocimos además que la ONU sorteará el veto de Trump a la delegación palestina, a quien retiró los visados para impedir su participación en la Asamblea. Una abrumadora mayoría de 145 países han votado a favor de que el presidente palestino Mahmoud Abbas pueda intervenir de manera telemática. Enfrente, solo 5 votos en contra, incluidos los de Estados Unidos e Israel. Y nos vamos en este punto a la redacción de Informativos. Adrián del Pozo, ha sido una mañana aquí en España de protestas en apoyo a los palestinos en varias ciudades españolas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciudades como Barcelona, Valencia, Vigo o Madrid. ¡Palestina! ¡Libre! ¡Netanyahu! ¡Mohamed Saham! En las concentraciones que han mostrado solidaridad con el pueblo palestino y también con los integrantes de la flotilla que trata de llegar a Gaza, se han visto muchos sanitarios vestidos con su ropa de trabajo en solidaridad con sus colegas palestinos. Hemos venido de blanco con nuestras batas, ha habido apoyo del resto de la población de blanco, nuestras manos pintadas de rojo en señal de sangre, en señal de basta ya. Las manifestaciones de esta mañana se suman a las de toda esta semana pasada, cuando miles de personas han salido a las calles por toda España. El genocidio en Gaza ha marcado buena parte de los mensajes políticos de este sábado en nuestro país. La vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido las medidas que está tomando el gobierno contra Israel. Dice Montero que España está marcando la hoja de ruta a nivel internacional. Si España se mueve, Europa se mueve. Y lo estáis viendo. Marcamos la pauta a nivel internacional. Y tenemos que movernos. Hay que moverse. Que nadie pueda decir que mientras estaba ocurriendo esto, el resto del mundo permanecía insensible ante esta situación. Por cierto, que desde Izquierda Unida han exigido al gobierno de coalición más contundencia frente a Israel. Han pedido al Partido Socialista y a Sumar que aceleren el embargo de armas a los israelíes y reprochan a los de Yolanda Díaz que hayan rebajado sus exigencias. Antonio Maillo. Hay que romper relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de seguridad con un Estado genocida. Y hay que suspender en su totalidad un acuerdo preferente con Israel, que es el sostén económico sin el cual Israel no se atrevería a hacer lo que está haciendo. Un genocidio televisado, un exterminio de población civil. Y sobre la polémica de las pulseras antimaltrato y su mal funcionamiento, ha hablado esta mañana el ministro Óscar López. Ha pedido tranquilidad y confiar en lo que ha dicho el Ministerio de Igualdad, porque los sistemas de protección, ha asegurado, no han fallado. Y hace escasos minutos ha hablado la ministra Ana Redondo. Carlos Sevilla dice que está habiendo mucha desinformación. Sí, dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que su ministerio ha estado siempre en contacto con los responsables de los contratos de las pulseras telemáticas para maltratadores y que las mujeres víctimas de la violencia de género han estado, están y estarán siempre protegidas. Lo importante es trasladar el mensaje que las mujeres han estado protegidas en todo momento. Se están virtiendo bulos y desinformaciones que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, acusa a la oposición de crear alarmismo con el fallo de las pulseras y pide tranquilidad. Creo que hay algunos tratando de generar alarma. Yo me quedo con el mensaje de tranquilidad que ha trasladado el Ministerio, porque en ningún momento han dejado de funcionar y, por lo tanto,
tranquilidad y serenidad. En las redes sociales, el ministro de Transportes ha sido muy crítico con quienes cuestionan el funcionamiento de las pulseras telemáticas. Dice Óscar Puente que es evidente que a mucha gente en España le molesta el Ministerio de Igualdad y que no toda es de derechas. Y en el PP, como era de esperar, han cargado contra el Gobierno a propósito de esta polémica, de la polémica que se ha generado con las pulseras antimaltrato. El secretario general, Miguel Tellado, dice que el feminismo del Gobierno es de bajo coste y les acusa de haber fallado a las víctimas de la violencia machista. También ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad. Carlos. Sí, para Tellado el fallo de las pulseras telemáticas es una ley del solo sí es sí 2.0 que solo puede terminar con la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad por incompetente y por dejar desprotegidas a las víctimas. Le han fallado a las víctimas de violencia de género de nuestro país. Le han fallado porque las han dejado desprotegidas, las han dejado indefensas. Perjudicar a las mujeres es ya una rutina, una seña de identidad de este Gobierno. Es la marca de la casa del Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general del PP critica que el Ejecutivo no haya informado de cuántos maltratadores han estado sin vigilancia por el fallo de unas pulseras que asegura el Ministerio de Igualdad ha comprado en la plataforma china AliExpress. Pues desde la Asociación de Juristas Temis aseguran que las víctimas de violencia machista quedaron desprotegidas durante meses por ese mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Bueno, dicen que no se ha podido probar en los juicios los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento y que como consecuencia ha habido absoluciones y sobreseimientos de algunos casos. Mariola, también reclaman responsabilidades a las empresas responsables del servicio, a Telefónica y a Vodafone. Sí, a la Asociación de Juristas Temis, que son abogadas especializadas en violencia de género, le consta que hubo archivos y absoluciones de maltratadores tras ese cambio del servicio del control de las pulseras. No puede decir cuántos son, pero sí que los fallos en el sistema duraron varios meses. La portavoz Ángela Alemany habla de las consecuencias para las víctimas. Las víctimas han quedado desprotegidas o quedaron desprotegidas en su momento, puesto que no podían en los procedimientos tener la prueba que acreditara la situación. Por lo tanto, han existido absoluciones o archivos del procedimiento. Esto hace que no pueda reconocerse la existencia de estos quebrantamientos. Cuando los jueces pedían información al Centro Cometa sobre los incumplimientos, la respuesta fue que no se podía disponer de esos datos por problemas en la migración de los expedientes con el anterior proveedor, que era, recordamos, Telefónica. Ante estos archivos y sentencias absolutorias, Alemany apunta claramente a la responsabilidad del Estado. Es la administración pública la que debe indemnizar a las víctimas y la que debe llevar a cabo una reparación del daño a estas víctimas a las que se les ha causado un perjuicio que ya además es de carácter irreparable. Y debe ser la Administración, añade, la que pida cuentas a las dos empresas. Sobre los sobreseimientos provisionales, la abogada cuestiona que se estén reabriendo los casos. Bueno, a mí no me consta que se haya remitido la información con posterioridad a los juzgados una vez se han archivado, porque en caso de que se hubieran remitido se podría haber reabierto el procedimiento. La portavoz de Temis confirma que los problemas afectaron a los procesos anteriores a 2024. Empezaron en marzo con el cambio de la adjudicación al servicio a Vodafone, del servicio a Vodafone. Muchas abogadas no los hicieron públicos para no dar pistas a los maltratadores de que no había pruebas. No puede decir que las actuales pulseras funcionen peor que las anteriores, pero sí afirma que con unas y con otras siempre hubo fallos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Sea con el tema de las pulseras antimaltrato, con los casos de corrupción e incluso con la evidencia del genocidio en Gaza, la escalada en el discurso de los populares es más que evidente. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Del no vengo a insultar del líder del PP cuando llegó a Madrid a hablar de violencia política por defender protestas pacíficas en apoyo a los palestinos. Y no solo Feijóo ha pasado de tener un discurso centrista a lanzar mensajes muy en la línea de la extrema derecha. También otros dirigentes populares han ido elevando su tono poco a poco, Carlos. Aquello de no he venido a insultar a Sánchez, el presidente del PP lo dijo en marzo de 2022 y por lo que ha dicho desde entonces no parece haber cumplido. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Y además usted no tiene vergüenza. Arrogante, faltón, chulesco, farsante. Y estamos pues ante un tic autoritario
que desde Franco nunca lo habíamos visto. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Luego está Miguel Tellado, recientemente célebre por esto. Cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno. Pero que ya decía esto hace 2 años cuando el PSOE y Junts pactaron la ley de amnistía. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. El tono también lo elevan y se acerca al de la ultraderecha en temas como la inmigración. Cuca Gamarra reconoce que el partido ha endurecido su discurso migratorio. Y el que no venga a trabajar y aportar, evidentemente tiene que ser de vuelta a su país. Con sus últimas hipérboles, los populares acusan al gobierno de alentar la violencia política con las protestas en la Vuelta Ciclista. Que jalea la violencia entre compatriotas. Y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Y vincularlo todo con ETA y el yihadismo. Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. En la kale borroka, el yihadismo representa al Partido Socialista. Ha convertido al PSOE en Herri Batasuna. Recordemos que los dirigentes del PP utilizan una expresión, me gusta la fruta, para poder llamar en público hijo de puta a Pedro Sánchez. Hora 14. Almudena Lopesino. Mi padre era político. Esto le costó la vida a él y a mi madre. Mi hermana pequeña ha desaparecido. A mi primo también lo mataron. Nadie elige dónde nace. Hay para quienes el éxito en sus vidas es escapar de la persecución y la muerte. Fundación Raíces. Ayúdanos a garantizar su protección y acompañarles. Entra en fundacionraíces.org y dona. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, un 30% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros en cervezas. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Consulta condiciones. Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras. Y con todas nuestras tecnoventajas. Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. Donald Trump ha confirmado un nuevo ataque a un barco venezolano que supuestamente transportaba droga hacia Estados Unidos. En el ataque ha matado a los 3 ocupantes de la embarcación y el presidente estadounidense les acusa de terrorismo contra su país. María Ibáñez. En un mensaje publicado en su red social, el presidente estadounidense asegura que el secretario de Guerra ha ordenado un ataque letal contra un buque afiliado a una organización terrorista implicada supuestamente en el tráfico de drogas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero el presidente no ha especificado de dónde partió dicha embarcación ni el lugar exacto donde se produjo el ataque, aunque sí ha dicho que se encontraba en aguas internacionales. El ataque ha matado a 3 personas a bordo del buque hace menos de 2 semanas. El primero, comunicado por Estados Unidos, se saldó con 11 víctimas en aguas internacionales. Ya son 4 los ataques hechos públicos, al menos han muerto en ellos 17 personas. El gobierno de Maduro dará clases de defensa a partir de este fin de semana a los ciudadanos que vivan en las zonas más pobladas de Venezuela. Les van a enseñar a disparar, entre otras cosas, ante la posibilidad de un conflicto armado con Estados Unidos. Esto mientras el chavismo niega que haya narcotráfico en el país. Victoria García. Venezuela, además de preparar a miles de ciudadanos en el uso de las armas en caso de que se vean abocados a un conflicto armado con Estados Unidos por una posible invasión, también intenta desmontar la narrativa estadounidense de que Venezuela es un narcoestado y un territorio protector del narcotráfico. Este es el informe del 2025 de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de la ONU. Ella certifica que Venezuela no tiene cultivos, no tiene laboratorios. Como dice Diosdado Cabello, ministro del Interior, en ninguno de los informes independientes de organismos internacionales aparece Venezuela en la lista de países que trafican y que no cooperan. El ministro desmonta operativos falsos de tráfico de drogas organizados y orquestados por la propia DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, en sus costas. Se trataría de falsos operativos que luego serían presentados por Estados Unidos como pruebas irrefutables de que allí se trafica. Eso implica el rechazo a las políticas hegemonistas del imperialismo. Esta presión militar internacional sobre el gobierno de Venezuela está provocando un efecto apoyo país con el régimen de Maduro, apoyo que no había conseguido
en los muchos años que lleva en el cargo. Los venezolanos puede que no apoyen a su gobierno, pero frente a una hipotética agresión extranjera, aunque sea del gigante norteamericano, ha unificado al país con el orgullo patrio por delante tras el gobierno chavista. Todavía de la crónica internacional. Varios aeropuertos europeos han registrado este sábado retrasos en algunos vuelos por un supuesto ciberataque. Son los de Bruselas, Berlín, el de Heathrow en Londres, también el de Frankfurt. Aquí en España, AENA ha asegurado que los aeropuertos españoles han funcionado con normalidad. Belú Jiménez. Sí, así es. AENA confirma que este ciberataque no ha afectado a ninguno de los aeropuertos españoles, aunque sí comunica que está causando retrasos en los vuelos con origen o destino a los aeropuertos afectados, el de Berlín, Bruselas o el de Heathrow en Londres. Son retrasos de hasta 1 hora y media, como los que han sufrido algunos vuelos con destino Barajas o el Prat. Desde el aeropuerto de Bruselas, la portavoz anunciaba así esta mañana este ciberataque a la compañía Collins Aerospace, que opera con varios aeropuertos europeos. El problema informático está afectando a los sistemas de facturación y embarque y está obligando a hacer estos procedimientos de manera manual. Allí en Bruselas hay al menos 10 vuelos cancelados y casi una veintena con retrasos. El Partido Popular de Valencia ha pedido que el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, comparezca en la comisión de investigación de la DANA el próximo día 30. Valencia, Adrián Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Bueno, Polo aseguró ayer ante la jueza que pidió al CECOPI la tarde de la tragedia que enviaran una alerta a la población 2 horas antes de lo que lo hicieron. El caso es que los populares valencianos ya han puesto fecha a su comparecencia y lo hacen mucho antes de escuchar a las víctimas o al propio presidente Mazón. Adrián. El PP se centra en la parte de su declaración en la que admite que no informó sobre la crecida del barranco del Pollo, que es la que provocó más muertes en ese CECOPI. Polo explicó que no lo hizo porque daba por hecho que esa información ya la tenía la Generalitat, porque era su competencia y porque además el CECOPI estaba en ese momento en receso. Sin embargo, para Nando Pastor, diputado del PP, esto avala la teoría de la Generalitat. Los que se jactaban de informar puntualmente a todos son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Pollo. Si se confirma, Polo será el primer alto cargo en comparecer en el Parlamento valenciano. No hay fecha aún para Mazón o para Pradas. Tampoco se sabe cuándo llamarán PP y Vox a las víctimas, que pidieron ser las primeras en acudir. Desde el PSPB, la secretaria general Diana Morant ha vuelto a cargar hoy contra la Generalitat. No tendrán impunidad y lo pagarán en las urnas. Dice que nadie hacía nada, como ha quedado demostrado. Y en Cataluña, Junts asegura que vienen tiempos inciertos en cuanto a la negociación de los presupuestos generales que el gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de presentar en los próximos meses. Los de Puigdemont llaman a resistir ante las presiones que puedan recibir desde Moncloa, Barcelona, Gemma Alegrí. Desde Junts aseguran que tomarán decisiones muy pronto y que ante ellas será necesario estar preparados para tiempos inciertos y para el ciclo que pueda empezar, según el secretario general Jordi Turull, en referencia a los presupuestos generales del Estado. Tenemos que estar preparados. Será un ciclo, os lo aseguro, en el que el independentismo y sobre todo Junts per Catalunya recibiremos muchas y muchas presiones. Estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia. En este sentido, ha pedido resistir ante las presiones que recibirán para la aprobación de las cuentas tanto en la Generalitat como en el Estado. El secretario general de Junts también se ha referido al traspaso de competencias en inmigración que el próximo martes llegará al Congreso. Turull ha cargado contra Podemos, a quienes ha acusado de catalanófobos. Mirad qué nos dice Podemos. Nos llegan a decir racistas, un calificativo que ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a usar contra nosotros. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de su anticatalanismo. Según Turull, Podemos comparte modelo territorial con el PP y Vox con este posicionamiento. Migraciones, conflictos globales, crisis geopolíticas. El 3, 4 y 5 de octubre en Córdoba te proponemos escuchar para entender el desorden del mundo. Cadena Ser presenta su congreso Bienestar, Sabiduría y Conocimiento con Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Enric Juliana y Fernando Clavijo, entre otros. Con visita y almuerzo molinero en Montoro, Tierra de Aceite. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 12 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda web y app.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. En Galicia preocupan 2 incendios, el de Pantón, que ha quemado ya 1.400 hectáreas y ha obligado a desalojar varias aldeas de Lugo, y también el de Ourense, con cerca de 300 hectáreas arrasadas. Vamos con la última hora. Antía Montes, buenas tardes. Buenas tardes. Situación de calma tensa en Ferreira de Pantón. Medio Rural acaba de actualizar los datos. Justamente hace unos segundos son 2.000 hectáreas las calcinadas tras una noche muy complicada en una zona de alto valor paisajístico, los cañones del Sil. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, espera que la situación mejore en las próximas horas. Afortunadamente, sendo unha zona moi complicada, que esas pendentes cara ao río Sil complican moitísimo a extinción, e non poden meterse os medios terrestres porque sería, moi complicado, aínda Todos los vecinos han podido volver a sus casas durante la mañana. No hay a esta hora evacuados en Galicia. En Pantón se han quemado 10 viviendas. Continúa activada la situación 2 de emergencia, pero se ha desactivado ya en Viana do Bolo, en Ourense, donde el fuego arrasa 250 hectáreas. Hay otro foco activo en Afonsagrada. Hora 14. El láser. Los vídeos porno de famosas españolas generados con inteligencia artificial se multiplican por 6 en 2 años, de 30 a casi 200, y son datos que ha recopilado la cadena SER. El Gobierno aprobó un proyecto de ley para hacer una deepfake sexual sin consentimiento se pene con hasta 2 años de cárcel. Ahora, esa ley, da ya sus primeros pasos en el Congreso de los Diputados, con la única oposición de la ultraderecha de Vox. Adrián. Sí, son vídeos falsos colgados en webs especializadas en porno hecho con inteligencia artificial. Vídeos en los que aparecen las caras de actrices, cantantes o influencers españolas insertadas con IA en el cuerpo de actrices porno, simulando que son ellas quienes aparecen en el vídeo. Hace 2 años comprobamos que había en 3 webs 32 vídeos porno de famosas españolas hechos de esta manera. Esta semana lo hemos vuelto a comprobar y son ya 181. Es un crecimiento del 465%, se ha multiplicado casi por 6. Para Ángeles Jaime de Pablo, abogada jurista experta en género, esta explosión se debe a la falta de regulación. Son consecuencias de la falta de previsión de forma coetánea, de regulación de forma coetánea de estas nuevas tecnologías que se han implantado, que se han difundido sin una regulación previa. Aunque tarde, el proyecto de ley que busca que estos vídeos sean delito ya está dando sus primeros pasos en el Congreso. En el primer trámite, el de las enmiendas a la totalidad, solo Vox se opuso a la ley. El foco, según las expertas, no solo hay que ponerlo en quienes hacen esos vídeos, sino también en los dueños de las webs que los almacenan. Con la puesta en marcha y promulgación de esta normativa, el Código Penal también tiene mecanismos de clausura de páginas web que han de incorporarse conjuntamente con la puesta en marcha de esta normativa. La presión social ya obligó a principios de este año al cierre de la mayor páginas web de contenidos pornográficos hechos con inteligencia artificial. Y estamos ya en San Sebastián porque esta mañana se ha entregado el Premio Nacional de Cine a Eduard Fernández, jefa de Cultura de la SER. Pepa Blanes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pepa, que está allí en Donosti, pendiente de todo lo que está dando de sí este primer fin de semana del festival. Muy reivindicativo, Pepa, porque está marcado por el genocidio en Gaza. Pues después de una gala de inauguración donde hubo muchos mensajes contra el genocidio, hoy ha sido Eduard Fernández, al recoger el Premio Nacional de Cine, quien decía: quien no se conmociona en lo más profundo de su ser frente a las atrocidades que vemos cada día por televisión, tiene un profundo problema con su humanidad, y a la que eso es colectivo, el problema es grave y muy profundo. El actor ha continuado con un pañuelo palestino puesto sobre el escenario y leyendo los muertos de algunos de los niños fallecidos por el ejército israelí en Gaza. Mohamed, Amer, Yasser, Alma. El actor, que tiene 4 Goyas, el último por Marco el año pasado, es el gran protagonista de este sábado en San Sebastián, un intérprete comprometido con su profesión, pero también con el mundo actual. Su papel en Mediterráneo dejó clara su posición ante la migración y el Open Arms, y hace unos días le veíamos también despedir a la flotilla de Gaza. Eduard Fernández protagoniza también una de las series que veremos en este festival, Anatomía de un instante, donde interpreta a Santiago Carrillo en esta historia sobre el golpe del 23F. Pepa, muchas gracias.
Bueno, pues a las 3 tenemos otra cita con Carrusel, que sigue Carrusel, con una tarde llena de fútbol y de mucho más. Hoy nos lo va a contar Toni López. Hola. ¿Qué tal, Almudena? Muy buenas, porque está al descanso el primer partido del sábado, el Girona 0, Levante 1. Contaremos obviamente esa segunda mitad. El gol ha sido de Eta Young, un partido que está condicionado por la expulsión de Axel Witsel en el conjunto gironí en el minuto 30 de la primera parte. Además, acaba de salir de última hora el 11 del Real Madrid, con Asensio sustituyendo al sancionado Dinhausen, con Vinicius titular, y también están en el 11 Mastantuono y Gonzalo. El Real Madrid que juega en el Bernabéu contra el Español a las 4:15. Estaremos pendientes por la tarde también de si juega o no Aymeric Laporte en su primer partido en el regreso al Athletic Club. Juegan a las 9 en Mestalla contra el Valencia. Pues así nos vamos. Sigue la información en cadenaser.com a lo largo de la tarde en Carrusel, y nosotros volvemos a partir de las 11 con toda la actualidad del día. Pasen buen sábado. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web, o búscanos en tu plataforma de audio favorita.